¿Cómo silenciar a los demonios en las personas? La verdad bíblica que funciona. ¿Sabes? A veces hay una especie de pesadez que se siente en el aire. Algo que no puedes explicar del todo. Una tensión, una resistencia, una repentina explosión de emoción en la voz de alguien. O un silencio escalofriante que dice mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. No siempre se trata de un simple mal humor o de choques de personalidad. Hay algo más profundo, algo más oscuro que acecha bajo la superficie en ciertos momentos y en ciertas personas. Y si has estado caminando con Dios el tiempo suficiente, probablemente te has dado cuenta de que no estamos lidiando solamente con personalidades. Estamos lidiando con principados. La Biblia no maquilla la realidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña que estamos en una guerra, pero no unos contra otros, sino contra poderes invisibles que intentan operar a través de las personas para robarnos la paz, encender el conflicto y detener el mover de Dios en nuestras vidas. Y estos espíritus son estratégicos. No vienen marchando con cuernos y fuego. Se introducen a través de las conversaciones, a través de las relaciones, a través de esa ofensa repentina, de esa palabra de duda o de esa mirada de desprecio. Ellos tuercen la verdad, siembran el miedo y hablan a través de personas que, a menudo, no tienen la menor idea de que están siendo utilizadas. Sé que esto puede sonar muy intenso, pero quiero que sepas algo. Esto no se trata de tener miedo. Esto se trata de alcanzar la libertad. Porque aquí está la verdad. Si tú le perteneces a Jesús, tú llevas autoridad, una autoridad real. No estás a merced de los planes del enemigo. Has sido equipado, llamado y ungido para silenciar cada voz, cada influencia y cada mentira que intente hablar a través de las personas que te rodean. Y no lo vas a hacer con tus puños, ni con tu orgullo, sino con el poder del Espíritu y la verdad de la palabra de Dios. Esto se trata de tener claridad espiritual. Se trata de despertar y darnos cuenta de que esa discusión que no para, esa tensión que sigues sintiendo o el caos con el que te tropiezas a diario, no es simplemente que la vida sea difícil. Amigos, esto es una guerra, pero es una batalla para la cual Dios ya te ha dado todas las herramientas necesarias para ganar. Por eso, hoy vamos a abrir la palabra de Dios para descubrir cómo reconocer la influencia demoníaca, cómo responder con verdadera autoridad espiritual y cómo caminar de tal manera que el enemigo ya no pueda hablar a través de la gente que te rodea. Y esto no sucederá porque logres cambiarlos a ellos, sino porque tú vas a cambiar la atmósfera del lugar. Vamos a empezar con el punto número 1, reconocer al verdadero enemigo. Una de las estrategias más grandes y astutas que tiene el enemigo es la distracción. Si él logra convencerte de que tu batalla es contra una persona, contra su actitud, sus opiniones o su tono de voz, entonces ya tiene la mitad de la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque en el mismísimo momento en que empiezas a pelear contra la gente, te sales por completo de la autoridad espiritual y comienzas a actuar en la carne. Y ten por seguro que la carne jamás ha podido ni podrá derrotar al diablo. El libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nos lo explica con una claridad absoluta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa, hermano, que tu batalla real no es contra tu esposo o tu esposa. Tampoco es una guerra contra tu compañero de trabajo, ni contra tu jefe, tu vecino, tu amigo, y mucho menos contra ese extraño con el que discutes en Internet. El verdadero combate está ocurriendo detrás del escenario, en lo invisible, y hasta que no aprendas a ver eso, seguirás gastando tus fuerzas dando golpes en la dirección equivocada. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que nunca permitiría que sufriera y muriera? Aquello sonaba muy noble, protector e incluso lleno de buenas intenciones. Pero Jesús no le dijo, «Ay, Pedro, vamos, no te pongas así». Al contrario, se dio la vuelta y le dijo con firmeza, «Quítate de delante de mí, Satanás». Le habló directamente a Satanás, no porque Pedro fuera el diablo,
sino porque en ese preciso instante Pedro estaba siendo influenciado por un espíritu que se oponía abiertamente a la voluntad de Dios. Esto es algo muy profundo, porque nos demuestra que, a veces, incluso las personas más cercanas, las que nos aman y nos desean el bien, pueden ser usadas por un momento por el enemigo para sembrar confusión, miedo o resistencia en nuestras vidas. El enemigo es sumamente sutil en su forma de operar. Él utiliza el tono de voz exacto, el momento preciso e incluso es capaz de tomar una verdad y torcerla lo suficiente como para sacarte por completo de tu camino. Usa palabras diseñadas específicamente para golpear tus inseguridades y encender tu carne. Si no estás espiritualmente despierto, vas a terminar arremetiendo con furia contra la persona que tienes enfrente, en lugar de reprender al verdadero enemigo que la está influenciando en ese momento. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Lo primero es pedirle a Dios discernimiento, orar con fervor para que nos conceda ojos espirituales. Debemos dejar de reaccionar ante el comportamiento superficial que vemos por fuera y empezar a responder con la sabiduría que viene de lo alto. El enemigo prospera y se alimenta del caos, pero huye despavorido ante la claridad espiritual. Cuando logras identificar el espíritu que se esconde detrás de las palabras, de la tensión o de una mala actitud, dejas de tomarte las cosas como algo personal y empiezas a dar la batalla en el terreno espiritual. Y aquí te comparto una gran verdad. Cuando sabes perfectamente quién es tu verdadero enemigo, dejas de perder tu valioso tiempo en discusiones inútiles y comienzas a moverte con una auténtica autoridad espiritual. Dejas de intentar arreglar o cambiar a las personas por tus propios medios y empiezas a confrontar la influencia espiritual que está detrás de ellas a través de la oración, la verdad y el amor. Así es exactamente como las fortalezas del enemigo comienzan a romperse, cuando dejas de jugar a la defensiva y empiezas a tomar terreno en el nombre de Jesús. Pasemos ahora al punto número 2, proteger nuestro propio espíritu primero. Antes de que siquiera pienses en silenciar cualquier influencia a tu alrededor, necesitas asegurarte de que tu propio espíritu esté bien resguardado. El enemigo no solo ataca a través de los demás, él busca constantemente las grietas en tu propia vida, intentando entrar a través de tus heridas, tus frustraciones o tu cansancio. No puedes pretender silenciar demonios a tu alrededor si no estás cubriendo primero tu propio corazón con el Espíritu de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos deja un diseño perfecto, una estrategia infalible, la armadura de Dios. Y quiero que prestes mucha atención a esto, hermano, porque la Biblia no dice que te pongas esta armadura únicamente cuando sientas que estás bajo ataque. Lo que nos dice es que nos vistamos con toda la armadura de Dios como un estilo de vida diario. Cuando vives completamente protegido por Dios, no solo estás listo para resistir el ataque de las tinieblas, sino que estás preparado para hacerlas retroceder, manteniéndote alerta, equilibrado y con tu mente bien arraigada en su verdad. Nuestro amado Señor Jesús nos modeló esto de una manera hermosa durante su ministerio aquí en la tierra. Antes de cada gran momento de milagros o de enseñanza, Él solía apartarse a solas para orar. Y no lo hacía porque estuviera huyendo de las personas, sino porque necesitaba alinearse por completo con el corazón del Padre. De ahí es de donde proviene la verdadera autoridad espiritual, de ese tiempo a solas en el lugar secreto con Dios. No nace de hablar con gritos o de usar argumentos ingeniosos, sino de mantener una conexión silenciosa, profunda y constante con nuestro Creador. Cuidar tu espíritu significa que dejas de permitir que la ofensa entre tan fácilmente a tu corazón. Significa que dejas de reaccionar impulsivamente cuando estás cansado o cuando tu orgullo se siente herido, y te conviertes en un vaso útil y limpio que el Espíritu Santo puede usar con libertad, en lugar de ser un punto débil que el enemigo pueda aprovechar para debilitarte. El enemigo siempre está buscando puertas abiertas, como la amargura, el orgullo, el enojo no resuelto o la pereza espiritual. Si no cuidas tu corazón, la batalla externa terminará exponiendo la debilidad que ya existe por dentro.
Por eso, hoy te invito a que te hagas estas preguntas con total sinceridad. ¿Tengo puesta la armadura de Dios en este momento? ¿Estoy pasando más tiempo quejándome y desahogándome con los demás que orando en la intimidad? ¿Estoy intentando silenciar la oscuridad que me rodea mientras en secreto le abro la puerta en mi propia vida? Recuerda que si no estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a caer en las trampas del enemigo una y otra vez. Pero cuando tu espíritu está bien guardado, tu armadura puesta y tu corazón anclado en Dios, cambiarás por completo la atmósfera a cualquier lugar al que vayas. Antes de hablar, antes de confrontar o de reprender cualquier situación, es necesario que ores, que busques a Dios y alinees tu espíritu con el cielo. Solo cuando haces esto, tus palabras tendrán el peso espiritual necesario para silenciar las influencias del enemigo, en lugar de alborotarlas más. Esto nos lleva al punto número 3, hablar con autoridad y no con emociones. Cuando Jesús confrontaba a los espíritus, Él nunca gritaba para hacerse escuchar, ni se ponía a discutir para que lo entendieran. Él jamás permitió que las emociones gobernaran el momento, sino que habló con un denuedo divino y las tinieblas tuvieron que obedecerle. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 25, vemos que cuando Jesús se encontró con un hombre oprimido en la sinagoga, simplemente dijo, «Cállate y sal de él». Eso fue todo lo que se necesitó. No hubo debates, no hubo pánico, ni se armó un espectáculo de gritos. Fue una orden clara, calmada y llena de una confianza absoluta basada en su autoridad espiritual. Ese es el modelo que se nos ha dejado. Pero lamentablemente, muchas veces cuando vemos la mala influencia del enemigo en la gente que nos rodea, nuestro primer impulso es reaccionar de forma totalmente emocional. Cuando nos dejamos llevar, levantamos la voz, permitimos que la frustración hable por nosotros y dejamos que el dolor tome el control de la situación. Al hacer esto, hermanos, estamos intercambiando la autoridad de Dios por el caos del mundo. El enemigo prospera y se fortalece en medio de los arrebatos emocionales. Él sabe perfectamente que si logra provocarte para que reacciones en la carne, ya te habrá quitado todo tu poder en el espíritu. Entendamos algo muy importante. Las emociones no son malas, Dios las creó, pero son una guía muy peligrosa cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Por eso la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, nos advierte de forma muy sabia: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, el hecho de que tus emociones se sientan muy intensas o ruidosas en un momento no significa que te estén guiando hacia la voluntad del Señor. La verdadera autoridad, por el contrario, es callada pero completamente firme. No depende del volumen de tu voz, sino de qué tan alineado esté tu corazón con la palabra de Dios. Cuando tu corazón está en perfecta sintonía con las Escrituras y hablas desde ese lugar de fe, el enemigo reconoce de inmediato la voz de aquel que lo derrotó y lo aplastó por completo en la cruz del Calvario. Es por eso que la palabra de Dios no es solamente una hermosa verdad, sino que es un arma espiritual poderosa. Recuerda que cuando Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, no se puso a discutir ni a debatir con él. Simplemente le respondió a cada ataque citando las Escrituras y diciendo con firmeza: «Escrito está». Entonces, ¿cómo puedes empezar a hablar con esa misma autoridad en tu día a día? La clave está en mantenerte bien arraigado en la palabra y conectado continuamente al Espíritu Santo. Esto te permitirá hablar la verdad del Señor incluso en esos momentos difíciles en los que tus emociones te están suplicando hacer todo lo contrario. No hables con la intención de ganar una discusión o de tener la última palabra. Habla con el propósito noble de cambiar la atmósfera espiritual que te rodea. A veces, la acción más poderosa y llena de autoridad que puedes tomar es hablar menos con las personas y orar mucho más por ellas. Muchas veces, la mejor batalla no se da frente a frente con los demás, sino de rodillas en la intimidad de tu habitación, en ese lugar secreto donde nadie más te puede escuchar, excepto Dios y todo el mundo espiritual.
Y cuando llegue el momento oportuno en que debas hablar, lo vas a saber con claridad, porque vas a sentir cómo una valentía santa se levanta en tu interior. En ese momento no vas a necesitar gritar ni alterarte. Simplemente vas a declarar la verdad de Dios con paz y la oscuridad tendrá que retroceder. Recuerda siempre que la verdadera autoridad espiritual no se encuentra en el deseo de tener la razón ante los demás, sino en permanecer en una vida justa y recta delante del Señor. Esto nos abre las puertas para entender nuestro siguiente punto, el número 4. El amor como nuestra arma de guerra más poderosa. La mayoría de las personas no ven el amor como un arma de combate. A veces suena como algo demasiado suave, muy tierno o incluso pasivo para librar una batalla. Pero en el reino de Dios, el amor es una de las fuerzas más dinámicas y poderosas que tienes para silenciar al enemigo. Esto es especialmente real cuando ese ataque o esa mala influencia está intentando operar a través de una persona muy cercana a ti, como un familiar o un amigo. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, nos da una instrucción muy clara. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es solo una frase bonita para poner en una postal, hermanos. Esto es una verdadera estrategia de batalla. Las influencias de las tinieblas se alimentan directamente de la división, del odio, del rencor, de la amargura y de la ofensa. Pero el amor genuino, el amor de Dios, tiene el poder de dejar a esos espíritus sin ningún sustento para operar. Si miramos con atención los evangelios, veremos cómo Jesús trataba a las personas que estaban bajo opresión espiritual. Él jamás las humillaba, nunca las hacía sentir avergonzadas, ni las trataba como si ellas fueran sus enemigas. Al contrario, nuestro Salvador siempre sabía separar con perfecta sabiduría a la persona de la mala influencia, mostrando una profunda compasión por el alma de la persona mientras reprendía con firmeza al espíritu que estaba detrás. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la historia del endemoniado Gadareno, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Nos habla de un hombre que estaba habitado por una legión de espíritus, alguien violento, aislado de la sociedad y profundamente atormentado. Y sin embargo, Jesús no lo evitó ni le gritó desde lejos. Jesús fue directamente hacia él, le devolvió su dignidad y lo libertó. Al final de la historia, vemos a ese mismo hombre sentado, vestido, en su sano juicio, y deseando seguir a Jesús. Eso es lo que hace el amor de Dios, restaura la identidad que el enemigo quería destruir. Cuando alguien en tu vida está actuando bajo una evidente influencia espiritual, manifestando conflictos constantes, manipulación, confusión o incluso una abierta hostilidad, el instinto humano natural es alejarse o responder con la misma agresividad. Pero el llamado que nos hace Cristo es completamente diferente. El llamado es a amarlos en la verdad. Y quiero aclarar que esto no significa tolerar comportamientos destructivos, ni quedarse callado ante el pecado, sino confrontar la oscuridad con la luz del Señor, y nunca con más oscuridad. El amor de Dios se atreve a hablar y a poner límites claros, pero siempre lo hace desde un corazón que está anclado en la misericordia y libre de resentimientos. El amor se pone de rodillas a interceder cuando otros lanzan maldiciones. El amor se mantiene firme sin permitir que el corazón se endurezca y cree firmemente que Dios puede restaurar a las mismas personas que el mundo ya dio por perdidas. Por eso, cuando te enfrentes a una situación difícil, pregúntate, ¿estoy respondiendo con el amor del Señor o solo estoy reaccionando desde mi propia ofensa? El amor no justifica lo malo, pero sí lo expone y lo desarma. Cuando el enemigo utiliza a las personas para herirte, confundirte o provocarte, tu mayor victoria no es pagarles con la misma moneda, sino ver su redención. Al elegir amar al prójimo mientras rechazas y reprendes la influencia espiritual que lo domina, estás haciendo la guerra a la manera de Dios, y la manera de Dios siempre gana. Esto nos conecta directamente con el punto número 5, el silencio del enemigo a través del ayuno y la oración. Y es que debemos ser realistas, hermanos.
Hay situaciones que no se van a solucionar solo porque nosotros lo deseemos. Hay influencias espirituales que no van a retroceder solo porque les hablemos una vez. Y ciertas victorias requieren un compromiso mucho más profundo, que vaya más allá de nuestra disciplina común. El mismo Jesús nos lo dejó muy claro en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 29, cuando les dijo a sus discípulos: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Existen niveles en la guerra espiritual, y cuando lidias con opresiones arraigadas, manipulación o confusión constante a tu alrededor, necesitas una fe madura y constancia espiritual para persistir cuando las cosas no cambien de inmediato. Ahí es donde el ayuno y la oración entran en acción, hermanos. No como simples rituales religiosos o costumbres vacías, sino como verdaderas estrategias divinas para silenciar el peso de las tinieblas. La oración no es solo una conversación pasiva. La oración es una confrontación espiritual. Cuando oras guiado por el Espíritu Santo, tus palabras no se las lleva el viento. Estás declarando una guerra en el mundo invisible e intercediendo a favor de personas que tal vez ni se dan cuenta de que están atadas. Estás parándote en la brecha, rompiendo cadenas y desarmando mentiras. El ayuno lleva esta batalla un paso más allá. Lo que hace el ayuno es callar las demandas de tu carne para que tu espíritu pueda escuchar la voz de Dios con mucha más fuerza y claridad. El ayuno agudiza tu discernimiento, debilita el poder de las distracciones del mundo y te hace más sensible a la dirección divina. Cuando decides ayunar, le estás diciendo al Señor: «Padre, anhelo ver tu obra y tu liberación mucho más de lo que deseo mi propio alimento o mi comodidad». Esa postura de humillación y entrega es sumamente poderosa ante el trono de la gracia. Cuando tienes a alguien amado en tu vida que está siendo afectado por una fuerte influencia espiritual, el ayuno y la oración lograrán lo que los gritos, las discusiones y los sermones humanos jamás podrán conseguir. Es muy probable que nunca logres convencer a esa persona usando tus propias palabras o argumentos, pero sí puedes ver cómo las cadenas se rompen en su vida a través de tu intercesión en el lugar secreto. Tal vez no veas los resultados de forma inmediata, pero te animo a no rendirte. El mundo espiritual se mueve por la fidelidad de tu fe. Además, en muchas ocasiones vas a descubrir algo maravilloso. Mientras estás orando e intercediendo por la liberación de los demás, Dios también estará trabajando profundamente en tu propio corazón. Él usará ese tiempo para darte más paciencia, para suavizar tu carácter y para prepararte espiritualmente para sostener el milagro cuando éste finalmente llegue. Silenciar las obras del enemigo no es solo un acto de confrontación, es un proceso de transformación que casi siempre comienza a solas con Dios, donde nadie más te ve. Así que, si realmente quieres cambiar la atmósfera que te rodea, es momento de tomar en serio tu vida de oración. Aprende a apartar un tiempo, a dejar de lado las distracciones y a buscar el rostro del Señor con firmeza, porque hay victorias que no se ganan hablando con la gente, sino hablando directamente con Dios. Esto nos lleva al punto número 6, crear un ambiente espiritualmente hostil para el enemigo. Y es que no tienes por qué desgastarte persiguiendo la oscuridad, cuando el entorno en el que vives hace que para ella sea simplemente imposible quedarse. Una de las estrategias más grandes y que más pasamos por alto en la vida cristiana es el poder de la atmósfera espiritual. Tú puedes edificar una vida, un hogar y una presencia que estén tan saturados del Espíritu de Dios, que las malas influencias no soporten estar ahí. El enemigo no se siente cómodo en los lugares donde Dios ha sido entronizado. Las tinieblas no pueden operar libremente allí donde abunda la adoración sincera, la verdad, la paz y la santidad. Por eso el apóstol Pablo nos amonesta en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 27, con estas palabras: «Ni deis lugar al diablo». Lo que nos está diciendo es que no le abramos la puerta, que no le preparemos un espacio donde se sienta bienvenido. Al contrario, debemos crear un ambiente donde el enemigo se sienta completamente sofocado. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Comienza por tu propio hogar.
Analiza qué es lo que está llenando el aire de tu casa, qué música se escucha, qué conversaciones se tienen o qué programas se ven. Debemos ser intencionales, hermanos. Tu casa debe ser un reflejo vivo del reino al que perteneces. Cuando el enemigo ve un espacio que está empapado de la palabra de Dios, donde hay adoración continua y pureza, él sabe perfectamente que está invadiendo propiedad privada. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos que Pablo y Silas estaban encadenados en lo profundo de una cárcel, pero no se sentaron a esperar a ser libres para adorar. Ellos empezaron a cantar himnos a Dios en medio de la oscuridad, y el lugar tembló. Aquello nos deja un gran mensaje. La alabanza no es solo una reacción a la victoria, es el arma que desata la victoria. Cuando tu vida entera se convierte en un altar de adoración constante, el enemigo simplemente no puede prosperar. Él se ahoga ante tu alabanza. Y esto no solo aplica para tu casa, sino para ti mismo. ¿Eres tú un santuario viviente? ¿Siente la gente paz o presión cuando estás cerca de ti? ¿Tus palabras derraman luz o alimentan la oscuridad? Una persona llena del Espíritu Santo va a atraer a los que tienen hambre de libertad, pero también va a incomodar a quienes están bajo el dominio de las tinieblas, y eso no es algo malo. Las malas influencias que antes se escondían van a empezar a manifestarse a tu alrededor. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu sola presencia se convierte en una confrontación. Por lo tanto, no te limites a reaccionar ante los ataques. Haz que el enemigo lamente haberse acercado a ti. Llena tus espacios con las Escrituras, cubre a tu familia en oración, declara la verdad en voz alta y satura cada rincón, conversación y ambiente con el Espíritu Santo. Cuando vives así, las influencias del enemigo no solo se callarán, sino que tendrán que huir. Esto nos lleva al punto número 7, saber cuándo caminar hacia un lado y retirarse. Y es que, hermanos, es necesario entender que no todas las batallas te pertenecen a ti para siempre. Una de las decisiones más maduras y guiadas por el Espíritu que puedes tomar en la guerra espiritual es saber cuándo apartarte. Esto puede sonar extraño en una cultura que nos dice que debemos insistir hasta el cansancio y que retirarse es señal de debilidad. Pero bíblicamente, alejarse no es cobardía, es sabiduría. Es el acto de reconocer que cuando una persona se empeña en resistir la verdad, rechazar la paz y abrazar la oscuridad, tu asignación en su vida ha llegado a su fin. El mismo Jesús nos lo demostró en el capítulo 6 de Marcos, cuando visitó su propia tierra, y la Biblia dice que no pudo hacer allí ningún milagro debido a la incredulidad de la gente. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Se marchó a donde los corazones sí estuvieran abiertos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 14, Jesús les dio una instrucción muy clara a sus discípulos. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquello no fue un acto de amargura, hermanos, fue un acto de liberación espiritual. Era la forma física de decir, he cumplido con lo que Dios me mandó a hacer y ya no voy a cargar más con este peso. Muchos de ustedes hoy están cargando con una culpa y un cansancio que Dios jamás les pidió que llevaran, intentando cambiar a la fuerza a personas que les cerraron la puerta al Señor hace mucho tiempo, y lo único que logran es desgastar su propio espíritu. Llega un momento en la vida en el que debes comprender que amar a alguien no siempre significa permanecer a su lado de forma obligatoria. Debes entender que otorgar el perdón no requiere otorgar un acceso ilimitado a tu privacidad, y que la paz mental muchas veces se alcanza estableciendo una sana distancia. Si una persona decide conscientemente continuar dándole cabida a las influencias de la oscuridad a través de la rebelión, la manipulación, los vicios o el odio, tú no puedes permitir que su batalla personal se convierta en tu propia prisión. Alejarse de una situación destructiva no significa, bajo ninguna circunstancia, que debas dejar de orar por esa persona, ni significa que dejes de tener fe en su restauración. Lo que realmente significa es que dejas de intentar jugar a ser Dios en su vida.
Significa que confías plenamente en que las semillas de verdad que ya plantaste en su corazón son suficientes por ahora. Aprendes a descansar en la certeza de que Dios ama a esa persona muchísimo más de lo que tú podrías amarla, y que el tiempo del Señor es infinitamente perfecto. A veces, la acción más madura y espiritual que puedes realizar es soltar y entregar la carga en el altar. Ya has reprendido la situación con firmeza, has ayunado, has intercedido de rodillas en tu habitación y te has mantenido inamovible frente al ataque. Pero ahora ha llegado el momento de reposar en los brazos del Padre. Es tiempo de resguardar y proteger la paz que el Espíritu Santo te ha dado, porque cuando caminas en obediencia y te retiras a tiempo, dejas la puerta abierta para que Dios opere de formas que tú jamás habrías logrado. Esto nos lleva a la conclusión de este poderoso mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Grábate esto en el corazón. Tú nunca fuiste creado para pelear en contra de las personas. Tú fuiste llamado a pelear por la libertad de las personas. La verdadera batalla espiritual que estás librando no es contra las palabras hirientes que te dicen, ni contra los malos humores o las acciones injustas de los demás. La guerra es contra la influencia oculta que intenta manipular los escenarios y sembrar el caos en tu entorno. Pero en este día quiero recordarte la mejor de las noticias, la promesa eterna que sostiene nuestra fe. Tú no estás dando esta batalla solo, ni estás peleando con las manos vacías. Nuestro Padre Celestial te ha equipado con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se te ha otorgado una autoridad legítima y real a través del nombre de Jesús, y cuentas con la presencia constante del Espíritu Santo como tu guía, tu fuente inagotable de poder y tu ayudador en todo momento. Tienes en tus manos la autoridad legal del reino para cambiar las atmósferas, para resguardar tu paz, para hablar vida, para adorar con pasión hasta que las cadenas se rompan y para amar tanto que la oscuridad no tenga más opción que salir huyendo. Y cuando todo lo demás parezca fallar, recuerda que tienes la sabiduría divina para apartarte en fe, descansando en la promesa de que Dios terminará la obra que comenzó. Esto no se trata de controlar a las personas. Se trata de poner límites claros, permanecer en la verdad y silenciar las mentiras del enemigo para que la voz de Dios resuene con fuerza en cada lugar que pises. Querido hermano, tú no eres una persona indefensa ni estás desamparado en esta tierra. Dentro de ti habita el mismo espíritu de poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que mantén la frente en alto, conserva un corazón humilde ante el Señor y camina con la seguridad y la autoridad que solo provienen de saber perfectamente a quién le perteneces y qué es lo que cargas en tu interior. La batalla que enfrentamos es muy real, es verdad, pero nunca olvides que a través de nuestro Señor Jesús, la victoria ya es tuya.